Verbo. No le escucha Miss Pereira. Ya. De pronto, Miss Jessica me podría ayudar de pronto Eh, a, a elegir solo una sola vocal. En este aspecto tenemos el verbo should and choose. Ya, en estos verbos vamos, como pueden observar, para pasado nosotros vamos a eliminar en este caso, el verbo should, que significa disparar, vamos aquí en este aspecto, vamos a eliminar una vocal O y va a quedar should. Solo va a quedar de esta manera, tanto para pasado como para pasado participio, ¿ya? De esta manera también tenemos el verbo choose, que significa elegir. De esta manera también vamos a omitir el verbo, o sea, la vocal O y de esta manera queda conformado tanto el pasado como el pasado participio que choose, I chosen, ¿ya? Em, Aquí también tenemos otra regla, dice I change of bullet. En este aspecto, cuando eh, realizamos un cambio de una vocal, por ejemplo, tenemos el verbo now. El verbo en presente simple es now, el verbo regular. Pero si nosotros queremos transformarlos a pasado o a pasado, tanto a pasado como pasado participio, va a existir una variación, va a haber un cambio. En este aspecto, este verbo que significa saber, nosotros vamos a hacer un cambio en el pasado, que es, ya no va a ser no, sino new, ¿ya? Y en pasado participio va a transformarse, va a aumentarse ahí tanto el verbo que estaba desde un principio en pasado participio, más la letra N, que es now, ¿ya? Tenemos aquí otro ejemplo. Dice, los verbos verse, end, epf, change to EPT. O sea, los verbos que terminen en la doble E y la P, vamos a cambiar con la E, la P y la T al final. Por ejemplo, aquí tenemos sleep, que significa dormir. Entonces, en pasado ya se transforma. Ya no va a ser sleep, sino slept. En este caso, durmió. Y también en pasado participio va a ser de la misma forma, slept. ¿Ya? Eh, por ejemplo, aquí, como estaba explicando anteriormente, los verbos que terminen en A y Y, el verbo en presente simple es pay, que significa pagar, say, que significa decir, y lay, que significa poner, ¿ya? Y de esta manera hay cada una de estas reglas que vamos a intercambiar al momento de transformarse tanto el pasado como el pasado participio. Ya, también tenemos aquí la estructura de cada uno de estos verbos que vamos a utilizar, tanto en afirmativo, negativo, en pregunta. A ver, aquí podemos observar en pasado simple. Aquí en este aspecto está un ejemplo respecto a verbos regulares. Aquí la diferencia, tanto el verbo regular como el verbo regular, que en los verbos regulares nosotros solo le añadimos la E y la D, I y D. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí para realizar las oraciones en afirmativo, nosotros utilizamos primeramente el subject. Ya en este aspecto es el pronombre, que es I, you, we, they, he, she, it. ¿Ya? Más el verbo en pasado. En este aspecto estamos utilizando el verbo life, que significa vivir, ¿ya? Pero como les expliqué anteriormente, este verbo pertenece al grupo de los verbos en este aspecto regulares, ¿ya? Entonces, en los regulares
no hay cambios en este aspecto, tanto para pasado como para pasado participio. Solo le agregamos en este aspecto el I y D. Ya, aquí tenemos varios ejemplos en afirmativo. Dice, I live in London, que significa yo viví en London. La otra oración, she lived in Paris. Ella vivía en París. He watched a movie. Él vio una película, ¿ya? Como negativo, aquí va a haber un cambio. Primero va el subject, como les expliqué, I, you, we, they, he, she, it, más el auxiliar en negativo que es didn't, ¿ya? Este siempre va a ser utilizado en este aspecto para realizar oraciones negativas, utilizando tanto en este aspecto el verbo regular como irregular. Entonces, aquí primero va los subjects, luego va el auxiliar en negativo, en este aspecto didn't. Los verbos, aquí los verbos tanto para regular como irregular va de la forma infinitiva o presente simple. No va a haber el cambio aquí. ¿Por qué? Porque aquí el auxiliar ya nos está reemplazando en este aspecto ya, transformando al pasado, pero ya de manera negativa. Y aquí tenemos también cómo realizar en este aspecto las preguntas. De la misma forma vamos a utilizar un auxiliar, ¿ya? En este auxiliar es did más el subject. Subject que en este aspecto es I, you, we, they, he, she, it, ¿ya? Y los verbos, ¿ya? En forma infinitiva o simple. Aquí no va a haber ningún cambio, tampoco. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando nosotros el auxiliar, que es did. Y ya, de esta misma manera podemos, por ejemplo, aquí está una pregunta, dice, ¿Did you live in Italy? Entonces aquí nosotros como podemos observar, vamos a hacerle un poquito más grande. No, ya, ya. Aquí como podemos observar, nosotros ya no vamos a transformar o en este aspecto el verbo live, ya no vamos a añadir el ed porque es un verbo regular, pero para hacer preguntas nosotros aquí va a ir el verbo en forma simple o infinitivo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos ante el sujeto o ante el pronombre, nosotros ya estamos agregando en este caso el auxiliar did. Entonces quedaría did you live in Italy? ¿Ya? O por ejemplo aquí también tenemos did she watch a movie? ¿Ya? Entonces en este aspecto vamos a ver si es que tengo un poquito más de tiempo. Ya. Vamos a ver aquí unas preguntas. Vamos. Ya, de aquí vamos a realizar el cuestionario y vamos recordando un poquito acerca del tema. Aquí tenemos el siguiente cuestionario. Vamos a encajar cada recuadro en su respectiva respuesta, su respectiva pregunta en este aspecto. Vamos, por ejemplo, dice, escribo correctamente el pasado y el significado de las siguientes palabras. Buy, que significa pagar. Say, ¿qué significa salir? Decir. Shoot, que significa disparar. Give, ¿qué significa dar? Come, que venir. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, escoge el pasado de los siguientes verbos en regular. Say. Le transformamos a pasado y en este aspecto es sight. Sight. Vamos a la siguiente. Dice, escoge el pasado del verbo regular. En este caso tenemos el verbo sleep. Y en pasado era slept. Vamos a la siguiente.
Dice, convierte la siguiente oración en pregunta. Ahora, vamos a compartir en pregunta. En este aspecto, en la pregunta se necesitaba un auxiliar que era did. En este caso va el complemento, perdón, el pronombre, que es José. Luego el verbo, en este caso, el verbo lleva en presente simple, ya no va en pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar did. Ya le anteponemos el auxiliar did, ¿ya? Entonces, la manera para realizar preguntas utilizando los verbos tanto irregulares como regulares, siempre va en su estado presente el verbo, ¿ya? Ya, luego de eso vamos a completar con el siguiente complemento y el signo de interrogación. No se olviden, ¿ya? En este caso no vamos a tratar de no dejar muchos espacios entre las palabras. Vamos a tener en cuenta porque si le dejamos mucho espacio, aquí va a salir errónea la respuesta, así que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿eh? Vamos a la siguiente, dice, elija la respuesta correcta. Convierte la siguiente oración en pregunta. Aquí tenemos la siguiente oración que está con el verbo en pasado, un verbo irregular, ¿ya? She sang in the karaoke yesterday. Entonces, vamos a transformar a pregunta, que primero iba el auxiliar, did, sh- el subject, she, y el verbo en presente simple, que sing, indicar, ok, ya está. Entonces, de esa manera, esta es la respuesta. Ahorita vamos a terminar el intento y verificar la respuesta, si hemos contestado bien. No dirán que no grabé respuestas y no sale aquí. Bien. Mis respuestas vayan verificando. Les recomiendo que observen este video de la clase para que contesten de buena manera las respuestas, que contesten correctamente. Sí. Y eso es todo. Vamos a finalizar la revisión. Aquí en esta opción, una vez que ya completen el primer intento, pueden poner revisión y verificar las respuestas, ¿ya? Para que en el segundo intento no se equivoquen. Aquí en la pregunta 4, como les expliqué, no dejar espacios, ¿ya? No dejar doble espacio ni entre las palabras. Tratar de contestar tal y como está en la estructura aquí en la oración, por favor.